Ok, chicos. Bueno, pues como ya les había mencionado, el día de hoy es continuación del tema que vimos el día de ayer. Y el día de hoy vamos a ver las medidas de tendencia central para un evento que estamos analizando y que vamos a continuar. Entonces, el trabajo que teníamos del día de ayer lo vamos a retomar y vamos a continuar ahora con las medidas de tendencia central. Ahora vamos a calcular las medidas de tendencia central, pero vamos a ver qué son las medidas de tendencia central. Bueno, a estas medidas también las llamamos medidas de centralización. Generalmente se encuentran en la parte central de un conjunto de datos y nos ayudan a resumir de una manera más sencilla la información, es decir, nosotros vamos a poder apreciar la información con un solo número. Con un solo número nosotros vamos a poder apreciar la información que tenemos en un conjunto de datos. ¿De acuerdo? El día de ayer nosotros ya teníamos nuestro conjunto de datos, vamos a continuar trabajando con él y vamos a calcular las medidas de tendencia central. Estas son tres, chicos. Son tres las medidas de tendencia central. La primera es la media aritmética o promedio. Generalmente la conocemos como promedio y es algo muy común en lo cual nosotros trabajamos. Generalmente ustedes, cuando nos piden sus calificaciones, lo primero que hacen es, ay, a ver, ¿cuánto tengo en esta materia? ¿Cuánto tengo en esta otra? Y empiezan a sumar sus calificaciones y sacan su promedio. Es algo que vamos a recordar nada más, ¿de acuerdo? La media aritmética o promedio se define como la suma de todos los datos que ustedes tengan en este conjunto que están analizando y se divide entre el mismo número de datos. ¿De acuerdo? Esa es la media aritmética o promedio, es la medida número 1. La número 2 es la moda. Y la moda, como su nombre lo dice, de hecho le pusieron el nombre de moda porque, pues, por moda, creo que es algo que todo el mundo conocemos, que es la moda. Esta es el dato que aparece más veces en nuestro conjunto de datos. Es un numerito, se va a resumir a un numerito. Es el dato que aparece más veces en nuestro grupo de datos o en nuestro conjunto de datos. Pero ojo, porque si nosotros tenemos un conjunto de datos donde hay un número que aparece, o hay dos o tres números que aparecen más número de veces, podemos tener dos modas o podemos tener tres modas. Entonces, esa es una característica especial de la moda, que aquí sí puede aparecer dos o tres veces, a diferencia de la media aritmética y de la mediana. Bueno, la tercera medida de tendencia central es la mediana. Y tenemos que la mediana también es un dato central, y es un numerito, específicamente es el valor que tenemos al centro de todos los datos. Y entonces vamos a ver cómo calculamos cada una de ellas. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, hay algo muy característico. Para poder nosotros calcular la mediana, tenemos que considerar para un conjunto de datos no agrupados, si tenemos un número par de datos o un número impar. Eso lo vamos a calcular ahorita. En los dos ejemplos que estuvimos trabajando el día de ayer, vamos a retomarlos y vamos a calcular las medidas de tendencia central. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, esta información teórica yo se las voy a proporcionar nuevamente en el grupo, las voy a subir para que ustedes las tengan, para todos. Entonces, vamos a empezar y necesito que me digan si está enfocado bien el pizarrón para empezar a calcular con los datos o con la información que nosotros ya tenemos de los dos ejemplos que estuvimos trabajando el día de ayer. ¿Se puede apreciar, chicos, el pizarrón? Voy a jalar el pizarrón un poquito más para enfocarlo y se puedan ver más. Sí, maestra, sí se ve. Sí se ve bien. Ok, muchas gracias, gracias. Gracias por decirme, chicos. Ok, ahí está más enfocado. Es que necesito que observen, chicos. Los ejercicios que nosotros estuvimos trabajando el día de ayer, número 1, para un grupo de datos, para un conjunto de datos no agrupados, fue
A 30 personas se les preguntó cuántos hermanos tienen. Y las 30 personas respondieron. Si ustedes observan, el día de ayer yo les coloqué la información en tres renglones. Ahora la estoy colocando de forma lineal, es la misma información, porque yo dije que íbamos a retomar el ejercicio. Entonces, estoy colocando aquí de forma lineal todos los datos. ¿Por qué? Porque de esta manera colocados a mí me van a servir para calcular uno de los datos de los que les estoy hablando. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos parte de lo que calculamos el día de ayer. Tengo mis elementos que estoy analizando, tengo mi variable X y tengo las frecuencias. Dijimos que, ¿cómo se llama esta frecuencia, chicos? Si recuerdan, ¿cómo dijimos que se llama la frecuencia? La que denominamos con la F minúscula. ¿Se acuerdan? Frecuencia definitiva. Absoluta, digo. Está bien, muy bien, chicos. Frecuencia absoluta. Entonces, yo aquí tengo mi columna de frecuencia absoluta. Vamos a ver que para la media aritmética o promedio es muy sencillo. ¿Cómo le hacen ustedes para calcular sus promedios? A ver, quiero que me digan. ¿Cómo le hacen? Sumando todos los valores y después dividirlo en la cantidad que hay. Eso es. Pues aquí no va a ser diferente. Para un grupo o un conjunto de datos no agrupados vamos a hacer exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a sumar y por favor ayúdenme. Quiero que me ayuden a sumar todos los datos que tenemos aquí. Todos los datos que tenemos aquí para ver cuánto nos da. Por favor, ayúdenme. Empezamos sumando y vamos a sumar 5 más 3 más 3 más 2 más 1 más 4 más 5 más 2 más 0 más 2 más 2 más 2 más 2 más 1 más 1. Aquí tenemos otros dos ceros, no los vamos a sumar porque son nulos, más 3. Estos ceros no van a contar para nosotros tampoco. Más 5, más 4, más 3, más 2, más 2, más 1, más 1, más 1, y por último, más 1. Quiero que me digan cuánto nos da, chicos. ¿Cuánto nos da la suma de todos los datos? 58. 58. A mí también me da 58. Entonces tenemos que la media o promedio lo vamos a designar con la letra X y le vamos a poner una línea arriba. Una X con una línea arriba. Entonces, para nosotros, nuestra media o promedio lo vamos a identificar con esta letra, así. Y entonces vamos a tener que la media o promedio es igual a la suma que nos dio de todos los datos, en este caso fue 58, entre el número de datos, entre n. No es diferente al promedio que ustedes acostumbran a sacar con sus calificaciones. Entonces lo vamos a sacar de la misma manera. Tenemos entonces que X va a ser igual a 58, que es nuestra sumatoria de todos los datos, entre ¿cuánto es el número de datos, chicos? ¿Cuántos datos obtuvimos? 30. 30. 30 datos. Entonces, nuestro grupo es de 30 datos, por lo tanto, 58 entre 30. Esto va a ser igual a ¿qué cosa, chicos? ¿Cuánto me da 58 entre 30? 1.9. 1.90 y qué? 3. 1.93. En promedio general, nosotros tenemos que el número de hermanos que tienen el grupo de 30 personas, en promedio tienen, pues, entre 2 hermanos. No se puede que un cachito de hermano, ¿verdad? En promedio tenemos, pues, alrededor de 2 hermanos por personas a las que les preguntamos cuántos hermanos tienen.
¿De acuerdo? Eso es lo que significa mi media aritmética o mi promedio. Ya tenemos nuestro primer dato. Como ustedes observan aquí, es un dato numérico el que yo estoy obteniendo. Es un dato numérico. Los datos que vamos a obtener el día de hoy son datos numéricos. No vamos a hacer columnas, no. Vamos a ver. Entonces ya tengo mi promedio. Ahora, ya tengo la media o el promedio. Vamos ahora con la mediana, que es el segundo dato de medidas de tendencia central. La mediana, ¿cómo la voy a calcular, chicos? Está muy claro. La mediana, ¿sí se alcanza a ver el rojo? ¿Chicos? Sí. Ok, ¿cómo voy a calcular la mediana, chicos? Bueno, como estamos hablando de que son datos centrales, por eso se llaman medidas de tendencia central, son datos numéricos y son datos centrales. Entonces, la mediana específicamente es el dato que cae exactamente al centro de toda mi información. Pero, ¿qué creen, chicos? Específicamente para este grupo de datos, que son datos no agrupados, lo primero que yo tengo que hacer es ordenar para poder ver cuál dato cae exactamente al centro. Esa es mi mediana. Ahorita les voy a explicar, porque aquí tenemos dos variantes, dos opciones para poder calcular la mediana. Entonces, voy a ordenar y voy a bajar un poquito más esto. Voy a bajar un poquito nada más la X, porque no voy a mover el cálculo. X, ahí está. Y aquí teníamos X y aquí teníamos la frecuencia. Un poquito más abajo, la frecuencia. Ahora, yo necesito primero que nada ordenar. ¿Cómo voy a ordenar? Voy a ordenar de manera ascendente o de manera descendente todos mis datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a ordenar desde el número de personas que me dijeron o las personas que tienen 0 hermanos, porque el dato más pequeño es 0 para este conjunto de datos. Entonces, vamos a empezar desde 0. Yo lo voy a ordenar, no pasa nada si ustedes ordenan de forma descendente, es exactamente lo mismo. Entonces, empezamos con los ceros y me voy a guiar con las frecuencias para ir poniendo el número de elementos que voy a ir colocando aquí. Entonces, me dicen 6 personas que tienen 0 hermanos. Entonces, ¿cuántos ceros tengo que colocar, chicos? 6. Pregunto. 6 ceros. Entonces, ponemos 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están ya los 6 ceros que están perdidos por ahí. Ahora, me dicen 7 personas que tienen un hermano nada más. ¿Cuántos unos tengo que colocar? 7. 7. 7, entonces vámonos con los unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya están colocados los unos. Ahora, me dicen 8 personas, perdón, me dicen que tienen 2 hermanos. ¿Cuántos 2 tengo que colocar? 8. 8, entonces vámonos con los 8 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vámonos con las personas que tienen 3 hermanos. Y las personas que tienen 3 hermanos son 4 las que contestaron. Entonces, ¿cuántos 3 voy a colocar? 4. 4. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4. Ya están ordenados ahí los de 3 hermanos. Ahora, los que tienen 4 hermanos son 2 personas. ¿Cuántos 4? 2. 2, 4. Entonces tengo 1 y 2. Y vámonos con el último dato, que son los que tienen 5 hermanos. Los que tienen 5 hermanos son 3 personas. ¿Cuántos 5 tengo que colocar, chicos? 3. 3. Entonces, 5, 5 y 5. Ya está ordenado.
Esto sí es un requisito para que yo pueda obtener la mediana, chicos. Tengo que ordenar. Ahora, si ustedes observan, son 30 datos lo que yo tengo. La mediana es el dato que cae exactamente al centro. Pero yo aquí tengo una situación que tengo un número par de datos, porque son 30 datos, ¿sí estamos de acuerdo? Y 30 es un número par. Entonces, si yo cuento, chicos, tendría que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí hay 15 datos. Exactamente a la mitad. De aquí para acá hay 15 datos y de aquí para acá hay 15 datos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces, yo tengo aquí 15 datos hacia el lado izquierdo y 15 datos hacia el lado derecho. Cuando tengo un número par de datos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar los dos que quedan al centro, para tener el mismo número de datos de este lado, del lado derecho, que del lado izquierdo. Entonces, voy a tomar los dos datos y voy a sacar el promedio de esos dos. Entonces, de una manera muy sencilla, muy fácil, tomo los dos elementos que quedan al centro, que en este caso coincidió, miren, y son los dos. El promedio de estos dos datos, ¿cuál sería, chicos? 2. 2. La mediana es igual a 2. ¿Por qué? Porque yo la estoy observando aquí, pero si yo tuviera dos números diferentes, por ejemplo, si yo tuviera 5 y 6, el promedio de 5 y 6, ¿cuánto sería? Sumo y divido entre 2. 5 más 6, ¿cuánto me da? 11. ¿Entre 2? 5.5. 5.5. Y entonces la mediana la puedo sacar de una manera muy fácil. ¿Por qué lo hice así? ¿Hay fórmulas para sacarlo? No, yo quiero que lo hagan así para que ustedes observen el número de datos que tienen. Ahora, yo tengo un número de datos par. ¿Qué pasa cuando tengo un número de datos impar, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando tengo 7 datos? 3, 5, 7, 4, 2, 1, 2, 4, 6 y 3. Primero que nada tendría que ordenarlos, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es ordenarlos. 2, 4, 6, son 7 datos. Es un número impar. Entonces, los ordeno. El dato más pequeño es 1, el que sigue es 2, después vienen 3 y 3, luego sigue 4 y luego 5 y luego 7. Ya están ordenados. Ahora, ¿qué pasa con la mediana? Aquí, para calcular la mediana, Víctor, ¿quieres participar? Adelante. No, está bien, no estoy viendo. Ok, Víctor. Bueno, ¿qué pasa aquí con el número de datos? Como son 7, aquí sí yo voy a poder obtener exactamente un dato que cae al centro. ¿Por qué? Si nosotros empezamos a cancelar en los extremos, cancelamos 1, 1. Cancelo otra vez 1, 1. Cancelo otra vez 1, 1. ¿Qué dato cae al centro exactamente? El 3. Entonces, aquí mi mediana sería exactamente el dato que cae al centro. ¿Por qué? Tengo el mismo número de datos tanto del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, como del lado izquierdo. Entonces, aquí no hay tanto problema, porque es específicamente un dato el que tiene que quedar al centro. Cuando es un número impar de datos, impar de datos. ¿De acuerdo? En mi caso, por ser un número par, pues yo tuve que tomar estos dos y le voy a poner aquí así para que aparezca ahí que estoy denotando estos dos, que yo tomé los dos y que en este caso saco el promedio. El promedio de 2 más 2 entre 2 pues me va a dar 2. Entonces mi mediana es igual a 2. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí de lo que hemos calculado?
No, ninguna. Ok, ahora voy a borrar esta parte, porque esta parte ya no la necesito, nada más era para ejemplificar cuando tengo un número impar de datos. ¿Qué dato me falta? Yo dije que eran 3, eran la media aritmética, y vamos a ponerle aquí para no perderlo. Esta es la media aritmética. Esta es la media, o promedio también le podemos llamar. Esta es la mediana, y me falta por calcular, ¿qué cosa, chicos? Moda. La moda. La moda, y como su nombre lo dice, la moda, ¿qué es, chicos? La moda Son los números que más se repiten. es el dato que más se repite. Es el dato que más se repite. Entonces, nosotros tenemos aquí, ¿dónde lo podemos observar? Lo podemos observar aquí en las frecuencias. ¿Cuál es el dato que más se repite? Dos. El 2. Entonces, miren, está coincidiendo la mediana y la moda, porque en este caso, nosotros tenemos que la moda también es 2. ¿Por qué? Porque es el dato que más se está repitiendo en nuestro conjunto de datos. De alguna manera muy sencillita, nosotros podemos calcular las medidas de tendencia central. Como pueden ver, es muy sencillo, muy fácil que nosotros podamos obtenerlas. ¿Dudas, chicos? No, ninguna. Ok, entonces así es como yo calculo las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, para un conjunto de datos no agrupados, que es el ejemplo con el que están trabajando ustedes. Les puse un ejemplo de lo más fácil para que pudieran trabajar sin tantos problemas. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Sí. Sí, maestra. ¿Algo que quieran comentar, chicos? ¿Algún comentario que quieran hacer? No. No, ¿No? ninguna. Ok.